¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir relatando el terror. El llanto bajo la cuna. Buenas noches a todos los oyentes de esta comunidad. Mi nombre es Sofía Albarracín y les escribo desde la ciudad de Arequipa, aquí en el sur del Perú. Quienes han recorrido estas tierras saben muy bien que a la sombra de nuestros volcanes, entre las campiñas y los viejos callejones de sillar, la modernidad convive pared con secretos antiquísimos. En los distritos rurales, donde las casas de campo se levantan junto a las acequias y las chacras de cultivo, los ancianos siempre han dicho que la tierra guardada bajo los cimientos tiene dueños muy antiguos. Son criaturas pequeñas, celosas y oscuras que no aceptan de buena gana a los nuevos moradores y que sienten una fascinación enferma y peligrosa por los niños pequeños que aún no han sido bautizados o que llevan poco tiempo en este mundo. Lo que voy a contarles ocurrió a mediados del año 2016, cuando yo tenía 22 años y trabajaba como niñera para una familia de muy buena posición económica. Ellos habían comprado una propiedad inmensa en las afueras de Socabaya, una casa de estilo colonial completamente remodelada, con grandes ventanales de vidrio, jardines frondosos y pisos de loseta importada. Los padres trabajaban casi todo el día en el centro de la ciudad, por lo que yo me quedaba prácticamente sola en la casona a cargo del pequeño de la familia, un bebé de apenas 11 meses llamado Mateo. Era un niño sano, risueño y muy tranquilo, de esos que casi no dan trabajo a lo largo del día. Sin embargo, a las pocas semanas de haberme instalado a trabajar en esa propiedad, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en el dormitorio del niño. La habitación era enorme, ubicada en la primera planta de la casa, con una puerta de madera pesada que daba hacia un patio interior donde corría un canal de regadío subterráneo. Al principio fueron detalles sutiles, de esos que una niñera suele atribuir al cansancio o a la simple distracción. Yo dejaba los peluches del bebé perfectamente guardados en su baúl de madera antes de acostarlo, pero a la mañana siguiente, cuando entraba a despertarlo, los juguetes aparecían dispuestos en el suelo de formas grotescas y elaboradas, alineados en círculos perfectos alrededor de la cuna, o apilados unos sobre otros, formando pequeñas torres inestables en los rincones más oscuros del cuarto. Luego vinieron las marcas en la piel del bebé. Mateo empezó a amanecer con pequeños rasguños lineales en los tobillos y en las muñecas, pequeñas laceraciones rojas que no parecían hechas por sus propias uñas, ya que yo me encargaba de cortárselas meticulosamente cada semana. Cuando le mostré las marcas a la madre, ella pensó que tal vez el niño se enganchaba con los bordes del tejido de las cobijas o con algún resorte suelto del colchón. Pero la realidad era mucho más oscura y macabra. El verdadero horror se desencadenó una tarde de martes, a eso de las 3 de la tarde. El calor en la campiña arequipeña era denso y sofocante, de esos mediodías en los que no corre ni la más mínima brisa de viento y el aire se siente pesado como si presagiara una tormenta. Mateo estaba durmiendo su siesta habitual tras haber tomado su biberón. Yo me encontraba en el sillón de la misma habitación, leyendo un libro en silencio para no velar su descanso. La casa estaba sumida en un silencio absoluto,
interrumpido únicamente por el leve susurro de la respiración rítmica del bebé. De pronto, un sonido rompió la calma de la estancia. No fue el llanto normal de un niño ni el crujido de la madera de la casa. Fue un gemido. Era un sonido ahogado, ronco y húmedo, parecido al lamento de un animal pequeño que se está sofocando, pero venía cargado con un tono malicioso y gutural que me erizó los vellos de la nuca de inmediato. Alcé la mirada del libro pensando que el niño se había despertado con pesadillas. Sin embargo, al mirar dentro de la cuna de barrotes blancos, vi que Mateo seguía profundamente dormido, aunque su cuerpecito se agitaba con pequeños espasmos involuntarios. El gemido no provenía de la parte superior del colchón. Aquel murmullo horrendo y burbujeante venía directamente desde abajo, de la penumbra helada que se escondía debajo de la cuna. Sintiendo que una aguja helada me atravesaba la columna vertebral, me puse de pie despacio, dejando caer el libro sobre el sillón. El aire dentro del dormitorio se había vuelto denso de golpe, tan pesado que me costaba llenar los pulmones, y una peste nauseabunda comenzó a invadir la estancia. Era una hediondez penetrante, un tufo a cieno podrido, a estanque estancado y a vegetación en descomposición que salía en ráfagas heladas desde la parte inferior de la cuna. El gemido volvió a sonar, esta vez acompañado por un chasquido húmedo, como si alguien estuviera chapoteando en lodo espeso. Me armé del valor que no tenía y me acerqué a la cuna a paso lento. Me hinqué de rodillas sobre las baldosas frías del piso y con la mano temblorosa levanté despacio el faldón de tela blanca que rodeaba la base de la cama del bebé. Lo que vi en la sombra densa debajo de la cuna me cortó el aliento y me provocó una náusea instantánea. En la esquina del piso, justo debajo de la cabecera, los trabajadores de la remodelación habían dejado una rejilla metálica de registro de drenaje, un sifón que conectaba con las tuberías viejas del sistema de regadío del predio. La pesada tapa de fierro fundido había sido corrida por completo hacia un lado, dejando al descubierto una boca oscura y húmeda por la que supuraba un fango negro. Y emergiendo de ese agujero, agazapada en la penumbra, había una criatura que desafiaba cualquier cordura. Era un ser diminuto, de no más de 40 centímetros de longitud, con una complexión deforme y encorvada. Su piel no tenía pelo alguno, era una corteza gorda, nudosa y grisácea, repleta de pústulas y pliegues flácidos que chorreaban una baba verdosa y brillante. Tenía unos brazos desproporcionadamente largos en comparación con su torso, terminados en unos dedos flacos y viscosos que poseían uñas gruesas, amarillentas y filosas como escamas. Pero lo más horrendo era su cabeza. Tenía un cráneo achatado, desprovisto de orejas externas, con dos orificios nasales que se dilataban rítmicamente expulsando ese tufo a pantano. Sus ojos eran dos orbes saltones y lechosos, sin pupilas visibles, que brillaban con un reflejo verdoso bajo la sombra de la cuna. En ese preciso instante, vi con horror que la criatura tenía una de sus manazas viscosas aferrada con violencia alrededor del tobillo desnudo del pequeño Mateo. El ser estaba tirando del bebé hacia abajo. Con una fuerza descomunal y silenciosa para su tamaño, la entidad intentaba descolgar el pie del niño entre los barrotes del fondo de la cuna para arrastrarlo hacia la abertura del drenaje. El cuerpecito de Mateo ya se había corrido casi 10 centímetros hacia el borde del colchón. El bebé soltaba pequeños quejidos ahogados mientras dormía, víctima de la misma letargia sobrenatural que envolvía la habitación cada vez que esta presencia aparecía. «Déjalo, suéltalo, engendro del mal», grité con todas las fuerzas de mi alma, sintiendo que el pánico se transformaba en una desesperación salvaje. Estiré los brazos por debajo de la estructura de madera, metí las manos en la cuna y agarré a Mateo por el torso, levantándolo contra mi pecho. En cuanto intenté alzar al niño,
Sentí la resistencia brutal del ser. La criatura enterró sus uñas en la piel del tobillo del bebé, jalando hacia abajo con un siseo bronco y furioso que sonó como agua hirviendo cayendo sobre piedras. Sabía que si dudaba un segundo más, ese ser le rompería la pierna al niño o terminaría por arrastrarlo a las profundidades de la cañería. Con un movimiento desesperado, metí mi propio cuerpo debajo de la cuna, interponiéndome físicamente entre la boca del drenaje y el bebé. Apoyé la espalda contra el bastidor de la cuna, abracé a Mateo fuertemente contra mi cara para cubrirlo con mis brazos y usando la pierna libre, le asesté una patada ciega a la figura enana que se erguía en el piso. Mi zapato impactó contra el torso baboso de la criatura. El golpe fue blando, como patear un saco lleno de lodo helado. La criatura soltó un chillido agudo, un graznido de rabia seca que me retumbó en los oídos, y en su sobresalto soltó finalmente el tobillo de Mateo. El bebé rompió a llorar desconsoladamente, despertando del trance, mientras yo intentaba incorporarme rápidamente de rodillas para salir de debajo de la cuna con el niño en brazos. Pero el monstruo no se retiró sin cobrarse la afrenta. Antes de que pudiera ponerme de pie, la entidad se abalanzó sobre mi pierna izquierda con una agilidad nauseabunda. Sentí una presión ardiente y lacerante en la parte posterior de mi tobillo. El duende abrió una boca ancha y sin labios, repleta de agujas óseas, y me lanzó una mordida brutal que atravesó la tela de mi pantalón y se clavó directamente en mi carne. El dolor de la mordida me atravesó la pierna como si me hubieran enterrado un clavo incandescente directamente en el tendón. Fue una quemazón venenosa, intensa y punzante, que me sacó un alarido de agonía que retumbó en las paredes de adobe de la casona. A pesar de la ceguera que me producía el sufrimiento físico, no solté a Mateo. Apreté al bebé contra mi pecho con la mano izquierda, protegiéndole la cabeza con mi hombro, y con el pie derecho le asesté un pisotón feroz y desesperado a la cabeza de la criatura. Sentí el impacto seco de mi suela contra su cráneo cartilaginoso. La entidad soltó mi tobillo con un chasquido húmedo, dejando escapar una ráfaga de vapor fétido que me revolvió el estómago. Con un movimiento torpe y contorsionado, el ser retrocedió hacia la boca abierta del registro de drenaje. Lo vi escurrirse de espaldas por la tubería de barro cocido con una velocidad espantosa, como si su cuerpo desprovisto de huesos se moldeara a la estrechez del tubo de hierro. Sus ojos lechosos y saltones me miraron por una fracción de segundo desde la penumbra del agujero, emitiendo un último siseo borboteante, antes de desaparecer por completo en la humedad subterránea. La pesada tapa de fierro fundido del registro, movida por un golpe invisible desde el interior del caño, cayó de golpe sobre el orificio. ¡Clan! El golpe del metal resonó en el silencio del dormitorio como un portazo definitivo. Quedé tendida de espaldas sobre las losetas frías del piso, ahogándome en mi propio sudor, con Mateo llorando a grito herido sobre mi pecho. Todo mi cuerpo temblaba de pavor y por el veneno de la herida. La habitación había quedado impregnada de un tufo insoportable, una pestilencia densa a fango podrido, a vegetación en descomposición y a estanque estancado que se metía por la nariz y raspaba la garganta. Apenas pude arrastrarme fuera de debajo de la cuna. Mi tobillo izquierdo no me sostenía. Sentía la pierna adormecida, latiente y completamente ardiendo. Cuando logré sentarme contra la pared y levantar la bota de mi pantalón, me encontré con una visión aterradora. La mordida de la criatura había dejado una marca semicircular de perforaciones negras y profundas en la carne de mi tobillo, como si me hubiera hincado una hilera de espinas de pescado oxidadas. De los orificios no salía sangre roja y limpia, sino una supuración espesa, oscura y hedionda que teñía la tela de mi media de un tono verduzco. Llegué a la puerta del corredor arrastrándome sobre los codos, cargando al niño con el brazo derecho,
hasta que logré abrir el cerrojo y salir al patio bajo la luz del sol de la tarde. Los jardineros de la propiedad, al escuchar los llantos del bebé y mis gritos de auxilio, corrieron en nuestro auxilio. Al verme tendida en el piso de piedra, pálida y sangrando, llamaron inmediatamente a los padres de Mateo y a una ambulancia. El médico del hospital de Arequipa que me atendió en emergencias quedó profundamente desconcertado al examinar la lesión. Dijo que los tejidos de mi tobillo presentaban una necrosis acelerada por una toxina bacteriana desconocida, muy parecida a la que transmiten los reptiles de agua dulce o los roedores de ciénaga en descomposición. Tuvieron que hacerme una limpieza quirúrgica profunda bajo anestesia local para raspar el tejido muerto, ponerme la vacuna antitetánica e inyectarme dosis masivas de antibióticos durante 10 días para evitar que la infección me alcanzara el hueso. Cuando los padres de Mateo regresaron a la casona esa tarde y sintieron la peste a pantano que aún flotaba en el cuarto del bebé, contrataron a un equipo de fontaneros y constructores para que levantaran todo el piso de la habitación. Al picar la baldosa y excavar alrededor del tubo de drenaje, descubrieron algo siniestro. El registro no estaba conectado únicamente a la red de regadío del sector. Debajo de la casona existía una red de canaletas antiguas de piedra construidas en la época colonial para el desvío de las aguas del río, un laberinto subterráneo de galerías oscuras y húmedas que corrían por debajo de varias propiedades de socavalla. Ahí abajo, en la penumbra de esos tubos olvidados por el tiempo, la criatura se desplazaba libremente, acechando a los niños desde el subsuelo. Los padres de Mateo no dudaron un segundo. Mandaron a sellar con toneladas de concreto todas las conexiones de drenaje que daban hacia las galerías viejas. Vendieron la propiedad a los pocos meses y se mudaron a un departamento en un piso alto en el centro de la ciudad. Yo jamás volví a trabajar como niñera. Aquel acontecimiento destruyó mi tranquilidad y me dejó un trauma permanente hacia los espacios cerrados y las rejillas de ventilación. Han pasado 10 años desde aquella tarde aterradora en Arequipa. Hoy en día conservo en la parte posterior de mi tobillo izquierdo una cicatriz hendida, fea y de color violáceo, la huella indeleble de los dientes de aquel ser del caño. Cada vez que voy a una casa de campo o camino cerca de un canal de regadío en la campiña y siento ese ligero olor a tierra mojada o a estanque estancado, un escalofrío helado me recorre la columna. Sé perfectamente que debajo de nuestras ciudades avanzadas y nuestras casas modernas, existe un mundo subterráneo donde criaturas olvidadas siguen arrastrándose por las tuberías, esperando pacientemente el momento en que alguien cometa el error de mirar debajo de la cuna. El Pozo de las Canicas. Hola a todos los oyentes y amantes del suspenso. Les saluda Mateo Escalante desde Venezuela. Cuando uno es niño y se cría en estas tierras andinas, entre casas viejas de tapia pisada, corredores helados y montañas que se tragan la niebla a mitad de la tarde, aprende a convivir con el misterio. Sin embargo, una cosa es escuchar los cuentos de espantos que los abuelos narran junto al fogón para entretener a la familia, y otra muy distinta es haber sentido en carne propia el toque de algo que nunca debió salir de la tierra. La historia que les voy a contar me ocurrió cuando apenas tenía 7 años, a mediados de los 90. En esa época, mis padres me llevaban a pasar los meses de vacaciones escolares a la casona de mis abuelos paternos, una propiedad inmensa y antigua ubicada en las afueras de Ejido. La casa tenía techos altos de teja redonda, patios internos llenos de helechos y al fondo de todo, un terreno enorme donde mi abuelo sembraba cítricos y flores. En el límite entre el huerto y la selva que subía hacia la montaña, había un pozo ciego de piedra que llevaba ahí más tiempo del que cualquier familiar podía recordar. Era una estructura circular de brocal desgastado,
cubierta apenas por unas tablas de madera gruesa y bastante pesadas que mi abuelo había colocado para evitar que los animales de la finca cayeran al fondo. Por supuesto, a los niños teníamos estrictamente prohibido acercarnos a ese rincón. Nos decían que el agua estaba contaminada, que el brocal era resbaloso o que nos podíamos caer. Pero a esa edad, la curiosidad es un imán insaciable, y cualquier límite impuesto por los adultos se convierte de inmediato en un desafío fascinante. Por aquel entonces, mi posesión más preciada era una tarrina llena de canicas, o pichas, como les decimos aquí en los Andes. Tenía de todas las formas y colores, ágatas, tréboles, bombochas de vidrio soplado y unas transparentes que brillaban en la oscuridad. Pasaba horas jugando solo en el patio, haciendo rodar las esferas de vidrio sobre la tierra seca. Una tarde de agosto, mientras perseguía una de mis mejores canicas que había salido rebotando hacia la parte trasera del huerto, terminé parado justo al lado del viejo pozo de piedra. El sol ya comenzaba a ocultarse detrás de los picos de la sierra, tiñendo el cielo de un color violeta oscuro, y un viento helado bajaba de la montaña haciendo crujir las ramas de los naranjos. Fue justo en ese momento cuando escuché el sonido por primera vez. No fue un crujido de la madera ni el goteo del agua al fondo. Fue un choque suave, metálico y rítmico, como si alguien estuviera jugando con canicas dentro de la oscuridad del pozo. Me quedé congelado en mi sitio, con el corazón latiéndome en la garganta. Acerqué lentamente los pasos hacia el brocal y me agaché a la altura de una rendija que quedaba entre las tablas viejas. La penumbra adentro era absoluta, un abismo negro que despedía un tufo húmedo, a tierra mojada y a algo rancio, muy parecido al olor de las hojas pudriéndose en los arroyos. De pronto, desde lo más profundo de esa negrura, brotó una voz. No sonaba como la de un adulto ni la de un niño normal. Era un murmullo agudo, áspero y sofocado, como si dos voces diminutas estuvieran hablando al mismo tiempo pegadas al otro lado del tablón. Mateo, susurró la voz, arrastrando las palabras con una pronunciación extraña. Mateo, tráenos tus pichas brillantes, enséñanos las verdes. El susto me hizo dar un brinco hacia atrás, pero al mismo tiempo quedé completamente hipnotizado. ¿Cómo sabía mi nombre esa cosa? ¿Cómo sabía lo que llevaba en los bolsillos? Tragué saliva, me armé de un valor absurdo que solo tienen los niños y respondí en un susurro tembloroso hacia la ranura. ¿Quién está ahí abajo? Mis pichas son mías. No se las voy a dar a nadie. Una risita sofocada, como el bisbiseo de varios niños escondidos en el closet, resonó desde el fondo del pozo. Te las cambiamos, Mateo. Volvió a sonar el murmullo agudo, cada vez más cerca de la superficie. Te damos pichas de oro, juguetes de reyes que no se rompen nunca. Mira, asómate a ver el oro. En ese instante, a través de la rendija del tablón, vi un destello intermitente. En medio de la oscuridad abismal del pozo, algo comenzó a emitir una luz dorada y cálida que flotaba a pocos centímetros por debajo del borde de madera. Parecía el resplandor de una joya, una estatuilla pequeña o una esfera de metal precioso que brillaba con una intensidad deslumbrante, reflejándose en mis ojos abiertos de par en par. Olvidé todas las advertencias de mi abuelo. Olvidé el peligro, la oscuridad y el miedo. Cautivado por aquel brillo que prometía el tesoro más grande que un niño pudiera imaginar, me arrodillé sobre el brocal de piedra húmeda y con un esfuerzo desesperado, empujé ligeramente una de las tablas de madera para abrir un espacio lo suficientemente grande. La luz dorada que emanaba de la abertura parecía bailar rítmicamente contra la pared de piedra, envolviéndome en una especie de trance profundo. Podía verla ahí nomás, a escasos centímetros de mis dedos, una figurilla reluciente con la forma de un niño sentado,
de brazos diminutos y un rostro sin rasgos que brillaba con la pureza del oro pulido. El objeto descansaba sobre lo que parecía ser una saliente de la pared interna del pozo, apenas resguardado por la penumbra. «Tómala, Mateo, es tuya, solo dame tus pichas brillantes», sopló la voz aguda, que esta vez sonó tan pegada a mi cara que pude sentir una ráfaga de aire helado y fétido rozándome las mejillas. Llevado por la codicia infantil y la fascinación pura, introduje la mano derecha por la hendidura. Al principio solo sentí la humedad de las piedras, pero al estirar más el cuerpo, metiendo el brazo casi hasta la altura del hombro, mis dedos tocaron la superficie metálica y fría de la estatuilla. Mi pequeña mano rodeó la figura con orgullo. Sonreí en medio de la oscuridad pensando en cómo se la presumiría a mis primos al día siguiente. Pero en cuanto intenté jalar el brazo hacia afuera para sacarlo del agujero, la luz dorada se apagó de golpe, como si hubieran soplado una vela. La ilusión duró un segundo. De inmediato, una temperatura glacial y repulsiva envolvió mi piel. No estaba tocando metal, estaba apretando una masa de piel arrugada, viscosa y helada. Y antes de que pudiera gritar o reaccionar, desde el abismo de la pared del pozo surgieron unas extremidades diminutas, no más grandes que las patas de un gato, pero con una fuerza descomunal e inhumana. Unas garras flacas, secas y ganchudas me sujetaron con violencia por la muñeca. El dolor fue instantáneo y desgarrador. Las uñas de aquellos dedos se me clavaron profundamente en la piel, traspasando la carne como si fueran agujas de acero. Escuché un chillido agudo y victorioso que retumbó en las paredes de piedra del pozo, seguido por el sonido de docenas de manecillas trepando frenéticamente por la pared húmeda. «Suéltenme, abuelo, papá», grité a todo pulmón, sumido en un pánico ciego mientras sentía como me jalonaban hacia abajo con un tironazo brutal. El impacto me pegó el rostro contra la madera áspera del brocal. Mi brazo estaba atascado en la rendija y la fuerza que tiraba de mí no era la de un animal ni la de un hombre. Era una atracción sorda, pesada y hambrienta que buscaba arrastrarme entero hacia la profundidad del pozo ciego. Intenté afianzar los pies sobre la hierba húmeda del patio, pero la tierra cedía bajo mis alpargatas. Mi hombro crujió feo mientras aquella fuerza maldita me metía medio torso bajo la madera. La oscuridad de la cueva parecía subir para tragarme. Podía ver, a pocos centímetros de mi rostro atrapado, unos ojitos rojos y diminutos que parpadeaban en la penumbra, acompañados por bocas pequeñas desprovistas de labios que sonreían mostrando filas de dientes podridos y afilados como espinas de pescado. Había docenas de esas cosas pegadas a las piedras, esperando a que la presa cayera. Con la mano izquierda me agarré con todas las fuerzas que me quedaban del borde de piedra del brocal, clavando mis dedos de 7 años en el musgo reseco para no ser devorado por la negrura. Los gritos de desesperación me rasgaban la garganta. Sentía como la muñeca se me abría y como los tendones del brazo se estiraban al límite, amenazando con desprendérseme del hombro si no cedía. «Papá, ayuda, me lleva a la tierra, me lleva», alaraqueé fuera de mí, sintiendo que mis pies ya no tocaban el suelo y que mi cuerpo empezaba a deslizarse irremediablemente hacia el interior del abismo. Mis dedos izquierdos, resbalosos por el barro y el sudor, comenzaron a ceder contra la piedra desgastada del brocal. La criatura que me sujetaba la muñeca no aflojaba el agarre. Al contrario, sentí como un segundo par de manecillas diminutas y heladas se sumaba al tirón, enganchando sus uñas ganchudas cerca de mi codo para terminar de engullirme en las entrañas del suelo. El aire del pozo, cargado de esa peste a podredumbre y humedad vieja, me llenó los pulmones y comenzó a asfixiarme mientras los chillidos agudos desde el fondo se volvían un coro insoportable de risotadas celebrando mi caída.
Apenas me quedaban fuerzas para sostener el peso de mi cuerpo cuando escuché los pasos pesados de mi padre retumbando sobre la tierra seca del huerto. Él había salido a buscarme al ver que caía la noche y mis gritos de agonía lo guiaron directo al rincón del peligro. «Mateo». Escuché su voz atronadora rompiendo la penumbra, envuelta en un pánico que jamás le había oído. Al verme con medio cuerpo metido a la fuerza en la hendidura del pozo, mi padre no lo pensó dos veces. Corrió los últimos metros y se lanzó al suelo, rodeándome el tórax con sus brazos corpulentos. El impacto de su agarre fue brutal. Mi padre afianzó sus botas en la tierra, trabó los talones contra la base del brocal y pegó un tirón seco hacia atrás con toda la fuerza de sus músculos. Lo que siguió fue una lucha de la que aún despierto sudando frío en las noches. No era una simple pugna por liberar a un niño atascado. Mi padre estaba forcejeando directamente contra algo dentro de la tierra que se negaba a soltar su presa. Sentí un chasquido seco y espantoso dentro de mi brazo, acompañado por una ráfaga de dolor eléctrico que me quemó desde el hombro hasta los dedos. La articulación de mi muñeca se había dislocado por completo por la fuerza contrapuesta. Solté un alarido desquiciado, pero mi padre, al ver que la tierra no me liberaba, pegó un segundo jalón desesperado, dando un rugido de rabia que retumbó en todo el huerto. Con un sonido húmedo, como el de una ventosa separándose de un cristal, mi brazo salió disparado del agujero. La fuerza de la liberación nos hizo rodar a mi padre y a mí sobre la hierba húmeda. En ese mismo instante, la cubierta de tablas de madera pesada salió volando en pedazos desde abajo, disparada por una fuerza interna, mientras un chillido agudo y lleno de despecho salía del fondo del pozo, perdiéndose en las copas de los árboles de la montaña. Mi padre me levantó en brazos sin mirar atrás, aterrado por el tufo rancio que comenzó a emanar del pozo abierto, y corrió a toda prisa hacia la casona mientras yo me desmayaba en su pecho debido al dolor insoportable de la lesión. Desperté horas más tarde en la sala de emergencias del hospital de Mérida. Los médicos tuvieron que anestesiarme para acomodarme el hueso de la muñeca y enyesarme el brazo por varias semanas. Sin embargo, lo que dejó perplejos a los doctores y enmudeció a mi familia no fue la dislocación, sino las heridas en mi piel. Alrededor de mi muñeca derecha, donde esa cosa me había sujetado, no había raspaduras de madera ni moretones comunes. Había 5 marcas circulares perfectamente definidas, hundidas en la carne como si me hubieran apretado con un fierro al rojo vivo. Las heridas tenían la forma exacta de unos dedos pequeños, flacos y ganchudos. Con el paso de los días, la piel lesionada cicatrizó de una forma extraña, dejando 5 huellas abultadas, de un tono violáceo y rígido, que jamás desaparecieron. A la mañana siguiente de mi rescate, mi abuelo y mis tíos bajaron al fondo del huerto armados con palas, picos y varias sacas de cemento. No quisieron hablar del tema con nadie, pero esa misma tarde sellaron el pozo ciego para siempre. Tiraron piedras enormes en su interior y vertieron una capa gruesa de concreto sobre el brocal, cubriéndolo con una plancha pesada sobre la que mi abuelo colocó una cruz de hierro. Nunca más se volvió a mencionar el incidente en las reuniones familiares. Han pasado casi 30 años desde aquella tarde en Ejido. Hoy soy un hombre hecho y derecho, pero el pasado tiene formas muy oscuras de recordar que nunca se va del todo. Cada vez que regreso a la Sierra Merideña o que el clima en las montañas se vuelve extremadamente frío y húmedo, la cicatriz de mi muñeca derecha comienza a pulsar. Las 5 marcas violáceas se me hinchan ligeramente bajo la piel y me produce una picazón interna, sorda y profunda. Y lo peor de todo no es el dolor en la articulación, sino lo que ocurre cuando me quedo solo en el silencio de mi casa. A veces, justo antes de conciliar el sueño, alcanzo a escuchar en la lejanía un choque suave y metálico, como si alguien estuviera dejando caer canicas sobre el piso de mi habitación.
Y sé, con una certeza que me hiela la sangre, que las cosas que habitan debajo de la tierra todavía guardan mis canicas de vidrio, y siguen esperando pacientemente a que vuelva a meter la mano. Extraviado en el maizal. Buenas noches a todos los amigos y seguidores del programa. Mi nombre es Javier Benavides y les hablo desde Salto, en el litoral oeste de Uruguay. Quienes conocen nuestra tierra saben que el campo salteño es interminable, un horizonte de cuchillas, praderas y estancias donde la agricultura marca el ritmo de las estaciones. En los veranos, cuando el sol abraza la pampa y los maizales crecen altos y tupidos, el campo se vuelve un laberinto verde y denso que parece cobrar vida propia. Los peones viejos y la gente de antes siempre han advertido que dentro de las chacras grandes, donde las plantas superan los 2 metros de altura y el sol casi no toca el suelo, habitan cosas que no son de este mundo. Criaturas antiguas y territoriales que detestan la presencia del hombre y que aprovechan la noche para atraer a los inocentes hacia la penumbra de las hileras. Esta historia que me marcó para siempre ocurrió a finales de enero de 2017, en la chacra que mi familia administraba cerca de la zona de Colonia 18 de Julio. En aquel entonces, yo vivía allí junto a mi esposa y nuestro único hijo, Santi, que por esos días acababa de cumplir sus 5 años. Era un muchachito inquieto, alegre y lleno de energía, que disfrutaba correteando por el patio de tierra con sus perritos. Nuestra casa era la típica construcción rural de mampostería pesada, con un porche de madera grande en el frente que miraba directamente hacia el cuadro de maíz más grande de la propiedad. Más de 10 hectáreas de siembra tupida que rodeaban la vivienda por 3 de sus 4 lados. Aquella tarde en particular había sido sofocante. El calor del verano no daba tregua y la humedad del río Uruguay hacía que el aire se sintiera pesado, casi irrespirable. A eso de las 8 de la noche, cuando el sol finalmente se ocultaba dejando un resplandor cobrizo en el horizonte, mi esposa entró a la cocina para preparar la cena. Yo me quedé en el porche limando la hoja de un arado, mientras Santi jugaba tranquilamente a pocos metros de mí, en la entrada del corredor, haciendo autitos de madera con los huros secos de las mazorcas. A las 8:30, entré a la cocina apenas por 2 minutos a buscar una linterna y un vaso de agua helada. Fue una distracción miserable de 120 segundos. Cuando volví a salir al corredor, el patio estaba sumido en un silencio extraño, absoluto y denso. Los perros de la casa, que siempre estaban ladrándole a los bichos de la noche, permanecían echados debajo de la camioneta, temblando en silencio y mirando hacia el maizal con los ojos desencajados y el lomo completamente erizado. «Santi», llamé suavemente, pensando que se había escondido detrás de los tanques de agua para hacerme una broma. Nadie respondió. El viento de la tarde levantó un susurro seco entre las hojas de la siembra, un sonido metálico y áspero, que corrió por todo el maizal como si 1000 manos estuvieran sacudiendo los tallos al mismo tiempo. Corrí por todo el patio. Revisé el galpón de las herramientas, el gallinero, el pozo de agua que afortunadamente estaba cerrado con candado, y la cocina. Santi se había esfumado de la faz de la tierra sin emitir un solo grito, sin dejar una sola huella clara en la tierra apisonada del corredor. El pavor me golpeó el pecho como una masa de hierro. Mi esposa salió a los gritos, desesperada, mientras yo encendía la camioneta y tocaba la bocina sin parar para alertar a los vecinos de las chacras colindantes. En menos de una hora, más de 15 hombres del vecindario se habían reunido en el patio de mi casa. Llegaron con sus camionetas, armados con linternas potentes, machetes, perros de caza y escopetas de 2 caños. Organizamos una cadena humana para peinar el campo desde los bordes hasta el fondo,
pensando que el niño simplemente se había desorientado tras salir a perseguir a un conejo o un armadillo y se había internado en el maizal en la penumbra del crepúsculo. Pero la búsqueda se convirtió en una tortura angustiosa que se prolongó durante horas. Nos adentramos en las hileras de maíz, gritando el nombre de mi hijo hasta quedarnos afónicos. El maizal era una muralla sofocante de hojas afiladas que nos cortaban los brazos y la cara mientras avanzábamos. Las horas pasaron, las 9, las 10, las 12 de la noche, la 1 de la mañana. Los perros de caza, que en condiciones normales habrían rastreado el olor de un niño en cuestión de minutos, se negaban tajantemente a adentrarse en las filas más profundas de la siembra. Se empacaban en el suelo, lloriqueaban con el rabo entre las piernas y se echaban hacia atrás, aterrorizados por una peste que solo ellos podían percibir en la oscuridad. Hacia las 2:30 de la madrugada, cuando el cansancio y la desesperación ya amenazaban con hacernos perder la cabeza a todos, el silencio de la noche campesina se quebró de la forma más espeluznante imaginable. Desde el corazón mismo del siembradío, a cientos de metros de cualquier camino o casa, se escuchó un sonido claro, nítido y orquestado que nos congeló la sangre a todos los cazadores. Eran risas. Unas risitas agudas, estridentes y burlonas, parecidas al graznido de una parvada de pajarracos sumado al murmullos de viejos maliciosos. Y junto a las risas, comenzó a sonar un aplauso coordinado y rítmico. Decenas de manos diminutas aplaudían en la penumbra del maizal, celebrando un espectáculo macabro en el centro de la propiedad. «Escuchen», gritó don Omar, un peón viejo de la zona, deteniendo la marcha de un manotazo sobre mi pecho. «Viene del cuadro del medio, por el zanjón de los sauces». El corazón me dio un vuelco salvaje en las costillas. Aquel coro de risitas agudas y aplausos secos y coordinados resonaba con una claridad atroz entre las cañas de maíz. No eran risas de niños jugando, era un cuchicheo malicioso, una burla malvada y rítmica que aceleraba el ritmo de los golpes de palmas a medida que nos acercábamos. Mi compadre Wilson y yo nos abrimos paso a machetazos limpios, abriendo una brecha desesperada entre los tallos crujientes, sin importar las hojas afiladas que me desgarraban la camisa y me cortaban las manos. «Santi, Santi, hijo», aullé con lo último que me quedaba de voz, empuñando la linterna con la mano temblorosa. A medida que avanzábamos hacia la densidad del siembradío, la pestilencia en el aire se volvió insoportable. Era un olor acre, mezcla de cuero podrido, estiércol seco y azufre que nos hacía toser a todos. Los perros de caza que venían detrás nuestro terminaron por soltarse de las correas y huyeron aullando de pavor hacia la carretera, desbandados, incapaces de soportar aquella presencia. Al cruzar una última hilera de plantas altas, la luz de nuestras linternas potentes golpeó de lleno un claro inesperado en medio del maizal. Los tallos de esa zona habían sido doblados y aplastados meticulosamente contra la tierra, formando un círculo perfecto de unos 5 metros de diámetro. Y allí, en el centro mismo de esa arena improvisada, estaba mi pequeño Santi. El niño permanecía sentado de rodillas sobre la tierra apisonada, completamente paralizado de terror. Tenía la carita pálida como la cera, los ojos desorbitados y fijos en el vacío, incapaz de emitir un solo sonido o parpadear. El shock era tal que ni siquiera podía llorar, aunque por sus mejillas corrían hilos de sudor y lágrimas secas. Pero lo que nos dejó helados a los 6 hombres que irrumpimos en el lugar fue lo que rodeaba a mi hijo. Alrededor de Santi, formando una ronda macabra y apretada, había por lo menos una docena de figuras diminutas. Eran seres de no más de 50 o 60 centímetros de alto, enanos, de piel oscura y arrugada como el cuero viejo expuesto al sol. No llevaban ropa alguna,
salvo por pedazos de trapos mugrientos atados a la cintura. Tenían las orejas puntiagudas, extremadamente largas y caídas hacia atrás, y unos brazos flacos y desproporcionados que les llegaban casi hasta los tobillos. Las criaturas estaban danzando en círculos a su alrededor, dando saltitos grotescos mientras aplaudían y soltaban esos graznidos burlones. Pero lo más horrendo era lo que tenían en sus manos. Varias de esas sabandijas sostenían trozos de botellas de vidrio verde rotas, astillas de vidrio afiladas con las que rozaban al niño. Mientras giraban en su danza infernal, se acercaban a Santi y, con una precisión escalofriante, le cortaban lentamente la ropa a retazos y le hacían finos rasguños superficiales en los brazos, en las piernas y en el cuello, disfrutando del tormento del pequeño. ¡Malditos engendros!, rugió don Omar, levantando la escopeta al aire. En el preciso instante en que los haces de luz blanca de nuestras linternas enfocaron de lleno el centro del círculo, las criaturas se detuvieron en seco. Giraron sus cabezas deformes hacia nosotros en un ángulo imposible. Vi sus rostros a la luz de los focos. No tenían narices prominentes, solo 2 hendiduras oscuras, y sus ojos eran completamente negros, brillantes como cuentas de cristal pulido, desprovistos de cualquier rasgo de humanidad. En sus bocas sin labios se alineaban pequeños dientes amarillos y afilados como agujas. Al verse descubiertas por la luz y los gritos de los cazadores, las entidades soltaron un siseo colectivo agudo, un silbido de rabia pura que nos caló en los oídos. En menos de un segundo, con una velocidad sobrehumana y una agilidad espantosa, las diminutas figuras se dispersaron en todas direcciones. No corrieron como lo haría un animal o un niño. Se abalanzaron de cabeza hacia la densidad del maizal, reptando entre los tallos bajos y desapareciendo en la sombra a una velocidad que los ojos apenas podían procesar. El crujido de las hojas secas secándose tras su huida duró apenas un par de segundos antes de que el maizal volviera a quedar sumido en un silencio de tumba. Corrí desenfrenadamente hacia el centro del claro y me arrojé al suelo para envolver a mi hijo entre mis brazos. Santi estaba helado, tan rígido como una estatua de madera, con el pulso desbocado y la mirada fija en el vacío del cielo nocturno. Tenía la ropita reducida a jirones sanguinolentos. Aquellas criaturas le habían hecho decenas de cortes finos y precisos en la piel de los brazos, las piernas y el torso, trazos ligeros que dibujaban patrones extraños y angulares en su cuerpo, como si hubieran intentado marcarlo antes de llevarse a cabo su macabro cometido. «Ya está, mi vida, ya está. Papá está acá», le gritaba entre sollozos, apretándolo fuertemente contra mi pecho mientras le cubría la cabeza con mi camisa para que no siguiera viendo la oscuridad del campo. Los vecinos se apostaron en círculo alrededor de nosotros, apuntando con las linternas hacia la densidad de las hileras de maíz, con los machetes en alto y las escopetas amartilladas. Todos temblaban. Hombres curtidos en el trabajo pesado de la tierra, cazadores que habían pasado sus vidas en la sierra y la pradera, estaban pálidos como difuntos, mirando aterrados la negrura de las hojas que aún se mecían levemente a nuestro alrededor sin que corriera una sola gota de viento. «Nos vamos ya de acá, Javier», dijo Wilson con la voz entrecortada, sin bajar el cañón de su arma. «Esto no son bichos del monte. Estas porquerías siguen acá cerca, nos están mirando desde las sombras». Cargué a Santi en brazos y regresamos a paso redoblado hacia las casas, escoltados por el grupo de vecinos que no dejaba de iluminar la espalda de la comitiva. Llegamos al porche rendidos, donde mi esposa cayó de rodillas al ver el estado en que traíamos al niño. Lavamos las heridas de Santi con agua y antiséptico, envolviéndolo en mantas limpias para tratar de sacarlo de la hipotermia y del estado de shock en el que se encontraba. El niño no lloraba, no hablaba, ni siquiera pestañeaba cuando le hablábamos,
Permanecía inmóvil, con la mirada extraviada y una respiración acelerada que apenas le llenaba el pecho. A la mañana siguiente, llevamos a Santi al hospital de Salto para que fuera examinado por los médicos. Las heridas físicas eran superficiales y no requirieron sutura, pero el impacto psicológico en un niño de solo 5 años fue devastador. El pediatra nos recomendó derivarlo de inmediato a especialistas en trauma infantil, ya que mi hijo había entrado en un mutismo selectivo absoluto. Durante meses, Santi no articuló una sola palabra. Se despertaba a mitad de la noche dando alaridos ahogados, sudando frío y buscando desesperadamente refugiarse debajo de nuestra cama o en el fondo de los roperos, aterrorizado por la idea de que la oscuridad del patio pudiera entrar a la casa. Tardó casi 8 meses de terapia constante en volver a decir sus primeras palabras. Cuando finalmente pudo romper el silencio y hablar de aquella noche, nos confirmó con un hilo de voz los peores miedos de la familia. Dijo que mientras jugaba en el porche, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre con una voz dulce desde el borde de la siembra, imitando la voz de su madre. Al acercarse, las manos diminutas y frías salieron de entre los tallos, lo sujetaron de las muñecas con una fuerza descomunal y lo arrastraron en absoluto silencio hacia el interior del maizal, tapándole la boca para que no pudiera gritar. Nos contó que las criaturas le susurraban cosas espantosas en un idioma extraño que no podía entender, mientras celebraban la llegada de la madrugada alrededor de él. Tras aquel horror, no pude volver a mirar el campo de la misma manera. A las pocas semanas vendimos la cosecha a pérdida, entregamos el arrendamiento de la chacra y nos mudamos definitivamente a una casa céntrica en la ciudad de Salto, lejos de cualquier terreno de siembra o plantación. Hasta el día de hoy, han pasado casi 10 años de aquella pesadilla y Santi ya es un jovencito, pero las cicatrices emocionales permanecen intactas. No tolera viajar por la carretera de noche si hay cultivos a los lados, y se niega categóricamente estar cerca de cualquier maizal o campo alto. Por mi parte, aprendí a la fuerza que la tranquilidad del campo es solo una fachada. Hay cosas antiguas y crueles que habitan entre las hileras de siembra, ocultas a la vista del hombre, esperando el menor descuido para cobrarse la inocencia de quienes se aventuran en su dominio. A la sombra del guayabo. Buenas noches a toda la comunidad de Relatando el Terror. Mi nombre es Carmen Luján y les escribo desde Bolivia. En esta hermosa tierra del sur de nuestro país, bendecida por los valles, el buen vino y la tranquilidad de su gente, también guardamos historias que se murmuran con el aliento corto cuando cae la tarde. Aquí, en el campo, los viejos siempre nos enseñaron que la naturaleza no está sola, que los árboles centenarios tienen dueños y que los niños pequeños, por su pureza de alma, son el blanco perfecto de criaturas antiguas que se esconden en la sombra del follaje, esperando un descuido de los adultos para cobrarse lo que creen suyo. Esta historia que me pesa en la memoria no me ocurrió a mí directamente como víctima, sino a mi sobrina menor, Lucía, que por aquel entonces tenía apenas 4 años. Fue a finales del verano de 2018, en una propiedad rural que conserva la familia de mi cuñado en las afueras de San Lorenzo. Era un lugar hermoso, rodeado de quebradas de agua cristalina, maizales y un patio inmenso de tierra apisonada donde crecían varios árboles frutales. Yo me había ofrecido a cuidarla durante un par de semanas mientras sus padres viajaban a la ciudad por trámites de trabajo, así que pasábamos la mayor parte del día juntas en la tranquilidad de la quinta. En medio del patio trasero de la casa se levantaba un guayabo viejo, retorcido y enorme, cuya copa le daba una sombra tupida y fresca a casi la mitad del terreno.
Lucía amaba jugar debajo de ese árbol. Se pasaba las horas juntando las guayabas maduras que caían al suelo o haciendo casitas con las hojas secas. Sin embargo, a los pocos días de estar allí, la niña comenzó con una costumbre extraña que al principio me pareció una simple ocurrencia infantil. Hablaba sola mirando hacia las ramas más altas de la copa. Al principio pensaba que jugaba con algún pajarito o un gato que se subía al madero. Pero una tarde, mientras yo preparaba el almuerzo en la cocina, la escuché reírse a carcajadas y decir: «Gracias, viejito, está muy rico». Salí de inmediato al corredor y la encontré sentada sobre una piedra, saboreando un pedazo de cera con miel silvestre que sostenía entre sus manitas. «Lucía, mi vida, ¿de dónde sacaste esa miel?», le pregunté extrañada, acercándome a limpiarle la carita pegajosa. La niña, con la inocencia absoluta de sus 4 años, señaló hacia el ramaje tupido y oscuro del viejo guayabo. «Me lo dio el viejito peludo que vive allá arriba, tía Carmen», me dijo sonriendo, con esa naturalidad que a una le hiela la sangre. «Dice que si me porto bien y no le digo a nadie, me va a regalar muñecos de paja y me va a llevar a su casa a comer más miel». Miré hacia la copa del árbol con el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal, pero no vi nada fuera de lo común. Solo el viento moviendo las hojas y algún fruto maduro colgando de las ramas. Pensé que tal vez algún vecino le había dado el dulce o que ella lo había encontrado tirado cerca de las colmenas silvestres del cerro. Le prometí un castigo si volvía a comer cosas del suelo y le prohibí estrictamente acercarse de nuevo a la copa del guayabo, advirtiéndole que los árboles viejos tienen espinas peligrosas. Pero la curiosidad y la imprudencia de los niños son invencibles. 2 días después, al mediodía, el sol abrasador de Tarija caía a plomo sobre la quinta. El calor era sofocante, de esos que adormecen hasta los animales del corral y hunden al campo en un silencio denso y pesado. Yo estaba en la habitación doblando la ropa limpia cuando, de pronto, un grito desgarrador, agudo y cargado de un dolor inhumano, rompió el reposo del mediodía. Era la voz de Lucía. Solté la ropa de golpe sobre la cama y corrí hacia el patio trasero con el corazón metido en la garganta. Los gritos de la niña no eran los de una pataleta normal ni los de una simple caída. Era un alarido de pavor puro, un sofoco sofocante que parecía cortársele en la garganta como si se estuviera ahogando. Al cruzar la puerta del corredor y salir al descampado bajo la luz enceguecedora del sol, la escena que presencié me congeló los pies contra la tierra y me cortó la respiración de golpe. Lucía no estaba en el suelo. La niña estaba suspendida en el aire, a casi 1,5 metros de la tierra apisonada, flotando al borde de la sombra del viejo guayabo. Flaleaba los brazos en el aire desesperadamente, pataleando con sus abarcas de plástico mientras sus 2 manitas intentaban agarrarse a ciegas de algo que la estiraba hacia arriba. Cuando alcé la vista para entender que la sostenía, el alma se me cayó al piso. Lucía estaba colgada por el cabello. Una fuerza maligna y grotesca la tenía agarrada de su larga trenza de pelo castaño, tirando de ella hacia el ramaje tupido con una violencia brutal. Y agarrando esa trenza, agazapada entre las horquetas gruesas del árbol como si fuera un simio o un murciélago gigantesco, estaba la criatura. No era ningún hombre, no era ningún vecino. Era una entidad enana, deforme, de no más de 60 centímetros de altura, con el cuerpo completamente cubierto por un pelo ralo, espeso y sucio de color cenizo, lleno de barro seco y hojas podridas. Su piel visible era un cuero arrugado y negruzco, lleno de verrugas gruesas que parecían la corteza del propio guayabo. Pero lo que me provocó una náusea instantánea fue su rostro. Tenía unas orejas desproporcionadamente largas y puntiagudas que se erguían hacia atrás,
Una boca ancha desprovista de labios que mostraba una hilera de dientes diminutos y filosos como astillas de hueso, y dos ojos amarillos, hundidos y carentes de pestañas que me miraron fijamente con un odio milenario. Aquella aberración estaba encorvada sobre la rama gruesa, sujetando el cabello de mi sobrina con unos dedos flacos y ganchudos que terminaban en uñas negras y afiladas. Con la otra mano, la criatura le acariciaba el rostro a la niña mientras emitía un siseo metálico, continuo y amenazante, que retumbaba en el aire caliente del mediodía como el soplido de una serpiente cascabel acorralada. «Suéltala, engendro del demonio. Suelta a mi sobrina», grité fuera de mí, sintiendo que la sangre me hervía de rabia y pánico. Lucía lloraba a moco tendido, con la carita morada por la falta de aire y por la tensión desmedida de su cuero cabelludo, que amenazaba con desprendérsele del cráneo mientras el ser intentaba izarla por completo hacia la copa del árbol para esconderla entre las hojas. Sin pensarlo dos veces, en una reacción desesperada de pura supervivencia, me agaché y agarré del suelo un pedazo de adoquín de piedra pesado que servía de borde para el jardín. Me incorporé con todas las fuerzas que me daba el terror, levanté el brazo y le arrojé la piedra con toda la puntería de mi vida, apuntando directamente a la cabeza de la criatura. La piedra voló por el aire y le dio de lleno en la paletilla del hombro izquierdo. El impacto fue seco. La criatura soltó un chillido agudo y estridente, un alarido de rabia que pareció vibrar en las chapas del techo de la casa. El golpe la hizo perder el equilibrio sobre la rama y en su sobresalto soltó el cabello de la niña. Lucía cayó a plomo sobre la tierra del patio, impactando de costado con un golpe seco. Corrí desesperadamente, me tiré sobre el polvo y rodeé a mi sobrina con mi cuerpo, protegiéndola con mi espalda mientras levantaba la mirada hacia el árbol, esperando que la criatura se nos abalanzara encima. Pero el ser no bajó. Con una velocidad inhumana e imposible, que desafiaba a la física, la entidad se desplazó entre las ramas del guayabo. No corrió ni saltó como un animal. Pareció fluir o escurrirse entre el follaje espeso como si fuera una sombra líquida. Las hojas ni siquiera se sacudieron fuertemente. En menos de un segundo, el siseo se apagó y la criatura se esfumó por completo en la parte alta de la copa, dejando tras de sí un tufo nauseabundo, un olor concentrado a almizcle, humedad rancia y excremento de murciélago que flotaba en el aire sofocante del patio. Levanté a Lucía de la tierra ardiente del patio, tomándola en mis brazos con una desesperación ciega mientras la niña no paraba de convulsionar en un llanto sordo, ahogado y aterrador. La llevé a toda prisa hacia el interior de la casa, atrancando la pesada puerta de madera con el cerrojo de hierro y pasando las trancas del corredor como si una horda de demonios viniera persiguiéndonos desde el huerto. Cuando logré recostarla sobre la cama de mi habitación y la luz del tragaluz iluminó su pequeño cuerpo, las lágrimas se me saltaron de los ojos al ver el estado en el que la criatura había dejado a mi sobrina. El cuero cabelludo de la niña, en toda la zona superior de la corona donde el ser la había sujetado, estaba completamente vivo, al rojo vivo y cubierto de ampollas pequeñas, como si le hubieran volcado agua hirviendo encima o la hubieran sujetado con tenazas de carbón encendido. La piel alrededor de la raíz del pelo estaba quemada, hinchada y supurando un líquido transparente que despedía ese mismo olor rancio a almizcle y tierra podrida que había quedado flotando bajo la sombra del guayabo. En cuestión de una hora, la salud de Lucía se desplomó de una forma alarmante. Le sobrevino una fiebre altísima y voraz que le subió la temperatura a más de 40 grados, haciendo que su cuerpito temblara de pies a cabeza bajo las cobijas. En medio de su delirio febricitante, la niña no abría los ojos, pero no dejaba de mover los brazos de un lado a otro como si intentara defenderse, balbuceando con pánico la misma frase una y otra vez. El viejito no quiere que me vaya. El viejito quiere mi pelo para su nido. El viejito está en el techo.
El médico del pueblo de San Lorenzo vino a revisar a la niña al atardecer, sumido en la perplejidad. Cuando examinó las quemaduras en la cabeza de Lucía, no pudo darnos una explicación científica coherente. Dijo que las marcas se asemejaban a una dermatitis por contacto con alguna toxina vegetal extremadamente cáustica o a la fricción brutal de algún material químico, pero no entendía cómo una niña de 4 años había podido sufrir un traumatismo de esa magnitud en el cuero cabelludo sin que hubiera fuego o un accidente grave de por medio. Le recetó antibióticos, pomadas cicatrizantes y compresas de agua fría para bajar la fiebre, pero nos advirtió que la infección en la piel era severa. Durante 3 días y 3 noches enteras, no pegué un solo ojo. Me quedé velando el sueño de mi sobrina al lado de su cama, armada con un rosario en una mano y una cruz de madera en la otra. Aquellas 3 noches fueron un infierno en la quinta. Tan pronto como el sol se ocultaba en los valles de Tarija y la oscuridad envolvía los maizales, el techo de tejas de la casa comenzaba a crujir. Escuchaba claramente los pasos secos, livianos y rítmicos de algo de poco peso que caminaba sobre las tejas, justamente encima del dormitorio donde dormía la niña. De tanto en tanto, entre el susurro del viento de la noche, se escuchaba un rascado fino contra la madera de las ventanas y un siseo tenue y ahogado, que hacía que a los perros de los vecinos de las fincas colindantes se les erizara el lomo y aullaran sin descanso hasta el amanecer. La criatura estaba rodeando la casa, esperando que yo cometiese el error de abrir la puerta o descuidar a Lucía para entrar a terminar lo que había empezado bajo el árbol. Al 4.º día, cuando mis hermanos y mi cuñado llegaron de emergencia desde la ciudad tras enterarse de lo sucedido, la fiebre de la niña finalmente cedió. Mis familiares, hombres de campo curtidos en el trabajo duro, al principio creyeron que todo había sido la exageración de una mujer asustada o el ataque de algún animal salvaje que se había bajado del cerro. Sin embargo, cuando mi cuñado salió al patio para revisar el viejo guayabo, se encontró con una escena que les borró la sonrisa y la incredulidad de la cara a todos. El guayabo centenario, que apenas 4 días atrás estaba repleto de hojas verdes, gruesas y frutos maduros, estaba completamente muerto. El árbol se había secado de la noche a la mañana, como si un rayo invisible lo hubiera partido desde las raíces. Las hojas estaban podridas, de un color negro ceniza, cayendo al suelo hechas polvo, y la corteza del tronco se había abierto en grietas profundas que supuraban una resina negra y pestilente. No quedaba un solo brote de vida en sus ramas. Ese mismo mediodía, mis hermanos agarraron hachas y motosierras, cortaron el guayabo desde la raíz y quemaron cada pedazo de su madera en una pira inmensa en medio del patio, rociándole litros de querosén para asegurarse de que no quedara ni una sola astilla en la propiedad. Lucía tardó meses en recuperarse por completo. Las quemaduras en su cabeza cicatrizaron, pero en la parte superior del cráneo le quedó una calva circular donde el cabello jamás volvió a crecer. Una marca indeleble de aquella tarde en que esa entidad intentó arrancarla de la tierra. Hoy en día, la niña ya es una jovencita, pero el trauma quedó sembrado en el núcleo de nuestra familia. Desde aquel fatídico verano de 2018, en la quinta de mi familia en San Lorenzo no hay un solo árbol frutal que supere la altura de la casa. Y cada vez que visitamos el campo y vemos a los niños pequeños jugar cerca del monte cuando el sol empieza a ocultarse, mi voz es la primera en retumbar en el patio para ordenarle a todo el mundo que entre a la casa. Porque en los valles de Tarija sabemos muy bien que bajo la sombra de los árboles viejos hay ojos amarillos que nunca duermen y que siguen buscando niños a los que regalarles miel.